Segunda de Samuel, capítulo 11, en el versículo número 27, y segunda de Samuel 12, versículo número 1. Gloria a Dios. ¿Lo tienen, hermanos? Vamos a leerlo entonces. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su hijo, y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. El 1, hasta el punto y coma. Jehová envió a Natán a David. Amén, hermanos. Leámoslo todos juntos. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable. Jehová envió a Natán a David. Amén. Cierre sus ojos, hermanos. Vamos a estar orando al Señor. Vamos a pedir a Dios que Él hable a nuestro corazón, que nos dé la palabra que nosotros necesitamos en esta preciosa tarde. Ayúdeme orando, hermano, ayúdeme clamando al Señor para que Dios nos pueda bendecir. Levante sus manos y empiece a abrir su boca, empiece a orar al Señor, a pedirle al Señor. Padre, te damos gracias por todo, Señor, lo que tú haces, Señor, por todo lo que tú has hecho, Señor. Gracias, Dios mío, por todas las bendiciones que tú, Señor, nos entregas, Señor, en este lugar. Hemos venido a recibir, Señor, esa porción que necesitamos esta mañana. Señor, gracias, Padre, porque nos has bendecido. Gracias, Padre, porque nos has ministrado. Padre, porque esta mañana, Señor, estuve en la iglesia, me gocé, Señor, y recibí una bendición poderosa, Señor, pero ahora me toca estar acá en la tarde, Señor, para seguir, Dios mío, recibiendo de ti lo que tú tienes para nosotros. Bendice a mis hermanos, bendice a mis hermanas, bendice al nuevo, al antiguo, a cualquiera que pueda estar, Señor, alrededor de este lugar, para la gloria de tu nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Y el pueblo del Señor dice un fuerte amén. Y le damos palmas de alabanza a nuestro Dios, hermanos. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Tome su lugar, hermanos. Vamos a predicar esta palabra que Dios me ha ministrado, compartirlo, hermano, con ustedes. Le decía que hoy quiero hablar un poquito sobre la presencia de Dios cuando se pierde o no perder la presencia de Dios, hermanos. Porque mire, yo pensaba en esto que le decía unos minutos atrás, que ser bendecido es muy fácil porque Dios es un Dios de bendición. Dios nos bendice. Es como decir, Dios puede salvar al alcohólico que está en la esquina. Ahora, Dios lo puede hacer, ¿verdad? Pero yo no sé si ese alcohólico, después de que pida perdón y Dios lo perdona, lo limpia, yo no sé si vaya a ir a volver a ensuciarse con el alcohol. Entonces, ser bendecido es muy fácil, porque Dios dice, venid a mí, ¿verdad? Dice, vengan y tengan leche y tengan vino y tengan pan. Yo quiero bendecirlo, vengan los pobres, los necesitados. O sea, Dios nos invita a la bendición, hermano. Pero el problema es retener la bendición de Dios. No por Dios, sino por la culpa de nosotros. Y por eso hoy quiero hablar, hermano, sobre no pierdas la presencia de Dios en tu vida. Y fíjese, hermano, que todos conocemos el pecado que cometió David con Betsabé. Es un pasaje de los más tristes que podemos ver, hermano, en las Sagradas Escrituras, porque nosotros vemos al David del Salmo 23 y nos gusta. Vemos, hermano, al David que mata a Goliat y nos bendice y decimos, quiero ser como David. Pero cuando ves a David pecando en adulterio, como que te desilusionas, como que dices, pero ¿cómo fue posible? Y nos damos cuenta, amados hermanos, amada iglesia, que la Biblia nos enseña las cosas muy buenas de los hombres de Dios. Pero también Dios, hermanos, nos permite ver los errores que los hombres cometieron. Por eso la Biblia es la verdad de Dios.
porque no hay un hombre perfecto en la tierra. Todos los hombres somos faltantes, todos los hombres somos pecadores, hermanos. Y Dios nos muestra la verdad de cada hombre, las cosas buenas, pero también los graves errores. De la Biblia pudo haber escondido el error de David, pero no lo hizo. Lo permitió que lo pudiéramos ver para que nosotros aprendiésemos qué no hacer y qué hacer. Pero la Biblia habla, hermano, de este pecado, y yo quiero resumírselo un poquito, de que en un momento le dice la Biblia en el verso 1 que los reyes salían a la guerra. Fíjese, me gusta esas dos frases en el 2 de Samuel 11:1. Vaya ahí para que lo lean. Dice que en el tiempo que salen los reyes a la guerra, o sea, era un momento que tenían que salir los reyes. Pero ¿qué hizo el rey David? No salió. No salió. Y yo me podía pensar, porque estuve estudiándolo en la mañana, antes de venirme, en la tarde, el mediodía, y decía, ¿cuántas veces nos equivocamos? Porque cuando tenemos que salir, no salimos, ¿verdad, hermanos? Y cuando nos tenemos que quedar, no nos quedamos. Y David, junto los reyes, tenía que salir, pero él no salió. Y dice una palabra, dice, sino que envió a Joab, el general del ejército. Lo envió. No tenía que haberlo enviado. No dice la Biblia, era el tiempo en que los generales tenían que salir a la guerra. Dice, los reyes, o sea, tenía que salir David junto al pueblo de Israel a hacer la guerra, hermanos. Pero David prefirió quedarse. Y fíjese cómo dice el 1, que envió a Joab, a sus siervos y a todo Israel. Se quedó solo en la casa, en el palacio. Y dice la Biblia que ellos destruyeron, el pueblo de Israel, Joab, a los amonitas. Incluso llegaron a sitiar a Rabá. O sea, iban avanzando en victoria el pueblo de Dios, porque estaba Dios en la guerra con ellos. Pero mientras estos hombres, hermano, tenían victoria y destruían a los amonitas, David, hermano, estaba a punto de presenciar su más grande derrota en la vida. Caer en pecado terrible. Todo porque no salió, hermano. O sea, mientras estos hombres estaban librando una batalla, David, hermano, se estaba enfrentando a una tentación que la iba a perder, porque estaba siendo irresponsable. Estaba jugando con lo que no tenía que jugar. Bendito sea el Señor. David estaba en el lugar equivocado. Tenga cuidado, hermano, cuando estamos en el lugar equivocado. Tenga cuidado cuando, hermano, usted está donde no tiene que estar. Bendito sea el nombre del Señor. Y Dios siempre, el Espíritu Santo, que es real, hermano, siempre nos da, hermano, luces de alerta, de alarma cuando las cosas no están bien. Cuando las cosas no están marchando bien, cuando las cosas, hermano, algo está haciendo mal, el Espíritu Santo le alerta a usted y le dice, ten cuidado cómo estás hablando, ten cuidado cómo te estás conduciendo, ten cuidado con lo que estás haciendo en el trabajo, ten cuidado con esa mujer, ten cuidado con ese hombre, ten cuidado con esas saliditas, con esas amistades, con esas confiancitas. Bendito sea el Señor. Hay gente que le habla mejor, hermano, por teléfono al amigo, a la amiga, que al esposo y a la esposa. Gente que atiende mejor al de Movistar, el que le habla de Movistar, que al esposo. Cuidado con esas confiancitas. Solo que no tengamos el Espíritu de Dios para no darnos cuenta, hermanos. Bendito sea el Señor. Qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios, hermano, que Dios en su misericordia nos alerta muchas veces a través de los padres. Dios usa a los padres. Dios usa, bueno, a los padres de verdad, porque hay padres pasalones, madres pasalonas. Pero hay padres de verdad que le dicen, hijo, ten cuidado. Hija, no lo hagas si no está bien. Bendito sea el Señor. Dios usa a los padres. Dios usa a la esposa. Dios usa al esposo. Dios usa a los pastores. Bendito sea el Señor. Incluso esta tarde a mí Dios me alertó para 2 personas que tengo que hablar con ellos, porque están en el lugar equivocado. Si no se cuidan, pues yo imagino que ya Dios les habló, pero no le hicieron caso a Dios. Entonces hoy Dios me va a mandar a mí a hablarles
Y si no se cuidan, se van a perder. Van a perder la bendición de Dios. La bendición de Dios, la presencia de Dios. Se empieza a perder, hermanos. Bendito sea Dios para siempre, hermano. Y se equivocó David porque dice, hermano, que él cayó la tarde, se quedó en Jerusalén. Mientras el pueblo estaba en victoria, David estaba a punto de presenciar su más grande derrota. Y se quedó, hermanos, en su casa, dice la Biblia que en Jerusalén. Ahora, él era el rey. Dicen, hermanos, los que conocen de la Biblia, él está el rey está en un palacio. Yo puedo imaginarme un palacio muy bonito. O sea, la casa del rey debió haber sido muy diferente a la del pueblo. Era un lugar especial. Pero dicen, hermano, que eran placas parecidas como las nuestras. Eran placas planas donde ellos, hermano, también, como no había abanicos como los que hoy utilizamos, hermano, climas, entonces ellos salían al techo o para nosotros decimos una terraza también, una terraza donde pues el viento se mueve y se está moviendo el aire y podían ellos descansar un momento. Ahí salió David, aunque no debería estar ahí, pero ahí estaba, hermanos, tomando una especie, dice la Biblia, que se había levantado de su lecho. No sé si estaba dormido, pero estaba en el lecho descansando. Y cuando se levantó, se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y cuando él estaba ahí, hermano, dice la Biblia, que él vio desde el terrado, observó una mujer que se bañaba. Esa mujer era Betsabé, dice que era una mujer muy hermosa. Y David mandó a preguntar por ella. Él pregunta y él dice, ¿quién es ella? ¿Es soltera? ¿Es casada? ¿Quiénes son sus padres? Le interesó porque él la vio bañarse, le gustó. Se casó su corazón con ella, entró por su vista y él dijo, yo quiero a esa mujer. Pero él nunca la hubiera visto si hubiera estado, hermano, en la batalla donde Dios lo había mandado, bendito sea su nombre. Pero estaba en el lugar equivocado. Entonces, hermano, conocemos la historia, la manda a traer. Hermano, él comete el pecado de adulterio porque esa mujer no le correspondía. Y dice la Biblia que Betsabé después de los días le dice, estoy embarazada. Y ahora había un problema porque ¿qué le iba a decir a su esposo? ¿Verdad? ¿Qué le iba a comentar? ¿Cómo iba a salir de esa situación? Había caído en pecado, habían pecado, hermanos, estaban mal ambos porque ella también pues había participado. Quizás por la autoridad del rey no se podía hacer absolutamente nada más que permitir, no lo sé. Pero estaban mal y entonces ella se siente también culpable y él dice, tenemos un grave problema porque yo estoy encinta, estoy embarazada. Y entonces, hermano, David no se soluciona más que mandar traer a Urías. Y él le dice a Urías, ven de la guerra, mándenme a Urías. Y Urías llega y le dice, vete a tu casa a descansar, tranquilo, te vamos a dar vacaciones de la guerra para que estés tranquilo. ¿Cómo va la guerra? No, todo bien, bueno, váyase a su casa. Y dice la Biblia que Urías no se quería ir. Porque él decía, ¿cómo me voy a ir yo a dormir a mi casa, estar con mi mujer cuando hay un pueblo jugándose la vida? No es leal, no es correcto. Porque, hermano, David era muy serio y todos los generales, hermano, él no permitía que la gente, hermano, se fuera a dormir a su casa cuando estaban peleando. Y ahora David decía, no, sí, vete a tu casa, no pasa nada. Ellos se quedaban ahí en el palacio. Entonces después, como no se iba el hombre, dice la Biblia que le dijo a Joab, pon a Urías en lo más recio de la batalla, de manera que muera. Y dice la Biblia que lo metió donde estaban los más valientes. Hermano, Urías era un buen soldado. Urías, hermano, era un militar fiel, era un buen hombre, bendito sea el Señor. Era tan fiel, hermano, que decidió quedarse con David para cuidar el palacio en vez de irse a descansar a la casa. Pero él estaba luchando en otros lugares que quizás no eran tan recios. Y cuando David lo manda a poner ahí es para que lo maten y para que se pudiera liberar de esa carga, de ese problema y después poder tomar a Betsabé. Hay gente que hace eso, hermano, con otras cosas. Dice, bueno, ya cometí el error, pero digo esto, miento de esta manera, lo hago de otra forma. No importa cómo queramos esconder el pecado va a permanecer. Podemos, hermanos, sepultar unas cosas, pero el pecado va a permanecer vivo. Lo más importante es traer el pecado a Jesucristo, el Hijo de Dios, bendito sea su nombre. Una mentira te lleva a otra mentira.
siga mintiendo. Y la mentira se va a hacer como esa bola de nieve, cada vez más grande. De tal manera que va a llegar el momento en que no va a saber ni en dónde meterse. Bendito sea el Señor. Pero es que nos da vergüenza, ¿sí o no, hermano? Claro. Tenemos que mentir. Mentirle al maestro, mentirle al papá, mentirle a la hija, mentirle al esposo, a la esposa. Y vamos haciendo una pelota de nieve cada vez más grande. Que hasta después hasta nos queremos creer nosotros nuestras mentiras. Tomó a esta mujer, hermano, y la Biblia dice que Dios tenía un varón llamado Natán. Este profeta era un hombre de Dios, y dice la Biblia, les leí el verso 27 en 2 Samuel 11:27, que murió, hermano, ese hijo murió. Dios, hermano, trajo muerte a ese pequeño. Y cuando pasó el luto, envió David y la trajo a su casa y se casó con Betsabé. Y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho, ¿qué fue? Desagradable, hermanos, ante los ojos de Jehová. Parecía que estaba bien. Él dice, ya me libré, ya se acabó el problema, Urias ya no existe. Está bien, perdí el niño, pero ahora tengo otro, ya me casé, me arreglé, todo está bien. Sí, pero Dios dice, a mí no me agradó. Tu corazón no me agrada. No eres recto, no eres íntegro. No estuvo bien lo que hiciste. No estuvo bien quedarte en el palacio cuando tenías que estar en la guerra. No estuvo bien tomar a esa mujer llamada Betsabé y tener una relación con ella cuando su esposo se estaba jugando la vida por el pueblo. No estuvo bien. No estuvo bien, David, que tú quisieras tapar diciéndole a Urias, vete a la casa. No estuvo bien. No estuvo bien, David, después mandar a Urias en lo más recio de la batalla con tal de que muriera. No estuvo bien. No estuvo bien. Bendito sea el Señor. Pero David no se da cuenta que no estuvo bien. Y ese es el problema de muchos de nosotros. Hermano, esta es una de las cosas más graves que existen entre nosotros, de que estamos mal y no nos damos cuenta. Qué triste saber que estás mal y no te das cuenta. Que necesitas de Dios y no te das cuenta. Que tienes que cambiar ciertas cosas y no te das cuenta. Que tenemos que volver al altar y no te das cuenta. Que estás cambiando para mal y no te das cuenta. Gloria a Dios. Que no hacemos nada por cambiar. Entonces Dios siempre, hermano, hace algo porque Él no quiere que se pierda el hombre ni la mujer, no quiere. Pero si también el hombre no quiere cambiar, pues se va a perder. Pero hermano, Dios no quiere, porque mire lo que dice la Biblia. Envió a Natán, o sea, Dios lo envió. No, Natán le dio la gana de ir. Natán no dijo, veo cosas malas en David. No, Dios envió a Natán, le dijo a Natán, Natán, tú vas a ir. Yo no sé si Natán quería ir o no. Porque también la Biblia dice que un día Dios envió a Jonás a Nínive y Jonás no quería ir. Y yo me imagino, hermano, no dice eso la Biblia, pero puedo pensar que cuando Dios le habló a Natán y le dijo, ve y dile a mi siervo David, al rey David, estas palabras, yo imagino que él le había dicho, yo no quisiera ir. Yo no quiero ir a enfrentarme con esa persona. Yo no quiero ir a comentarle estas cosas a él, que se va a enojar, le va a incomodar. Yo no quiero ir. También, hermano, muchos profetas de la Biblia, hermano, dicen, Señor, yo no sé hablar, yo no quiero, yo soy un niño, yo no sé, bendito sea el Señor. Porque ellos sabían, hermano, que el mensaje de Dios siempre confronta, porque Él quiere salvar el alma de la persona perdida. David tenía que oír la palabra de Dios, había perdido, hermano, la sensibilidad espiritual. Entonces Dios envió, esa palabra es fuerte, dice envió a Natán, y dice la Biblia, y lo envió específicamente a David. Y cuando estos dos se vieron, hermano, dice la Biblia, que inmediatamente le dijo, había dos hombres en una ciudad, uno rico y otro pobre.
No lo saluda, no le dice cómo van las cosas del reino, no le dice nada. Solamente él va y le dice, hay una palabra de Dios. Había dos hombres en la ciudad. Uno es un hombre muy rico y el otro era un hombre muy pobre. El hombre rico tenía muchas ovejas. El hombre rico le dice, Natán está hablando con David, le dice, el hombre rico tenía muchas vacas, pero el hombre pobre solo una corderita. Dice, pero vino un caminante y llegó a la casa del rico, y el rico, teniendo muchas ovejas y muchas vacas, el rico fue y robó la única corderita de la persona pobre. Y la Biblia dice que esa corderita era como la mascota de la casa, porque da a entender que comían, que jugaban con ella, era como de la familia. Así le enseña la parábola, la enseñanza, el profeta. Y dice la Biblia que inmediatamente, hermano, cuando David está escuchando que el rico se había aprovechado del pobre que tenía una sola corderita, que era lo único que tenía, y que la había matado para comérsela, para dársela, bendito sea el Señor, le dijo David, vive Jehová, que el que hizo eso es digno de muerte. Porque todos diríamos, qué injusto. Si tú tienes tantas ovejas, tantas vacas, y no eres capaz de matar una, y quieres robarla al otro que nada más tiene una, es injusto. David también juzgó bien y dijo, ese hombre es digno de muerte. Y el profeta Natán le dijo, bueno, ese hombre eres tú. Ese hombre que se ha aprovechado eres tú, David, bendito sea el Señor. Se había encendido, dice la Biblia, el furor de David en gran manera contra aquel hombre. Él dijo, Natán, se tiene que hacer justicia. Yo soy el rey y vive Jehová que ese hombre va a morir. Ese hombre es digno de muerte porque hizo tal cosa, porque no tuvo misericordia. Dijo, mire las palabras de David. Porque se aprovechó y le dijo, tú eres ese hombre. Dice, Dios te dice que te ungió por rey sobre Israel y te libró de la mano de Saúl, David. ¿Te olvidaste? ¿Te olvidaste que el que te ungió fue Dios? Entienda esta palabra, hermano, de parte del Señor a su vida. Le dice, yo te libré de Saúl. Ya se te olvidó porque llegaste a Jerusalén, al palacio de la casa real. Te olvidaste que fui yo quien te libró de la mano del enemigo. Te olvidaste que fui yo quien te puse por rey sobre Israel y que te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te hubiera dado mucho más. Mira lo que le decía Dios. Te he dado todo. ¿Por qué te comportas de esa manera? ¿Por qué no valoras mi palabra? Bendito sea el Señor. ¿Por qué hiciste matar a espada a Urías? Y tomaste por mujer a su mujer. Qué tremendo, hermanos. Es que es un pecado muy grave. Es algo muy fuerte que uno dice, o sea, nos causa extrañeza, nos es raro, bendito sea el Señor, escuchar esta palabra. Pero, hermano, no nos extrañe, nada más que nosotros lo hacemos con otro tipo de pecados y con otro tipo de prácticas y con otro tipo de nombres. Y quizás no somos reyes, hermano, de un país, pero somos bendecidos por Dios de otras formas y de otras maneras. Y que en la bendición a veces, hermano, nosotros nos vamos apartando de la bendición del Señor. Entonces, hermano, David inmediatamente, esto fue lo bueno de David, que él inmediatamente, hermano, él pidió perdón. Él dijo, pequé contra Dios. Inmediatamente. No replicó. No dijo, pero es que, no dijo, es que como yo, es que no vi, no fue mi intención, yo no lo intenté hacer. No, pequé, fallé, ofendí, y dice la Biblia, a Dios. Pequé contra Jehová, hice lo malo. Por eso, hermano, vino la restauración de David. Fíjese, hermano, que el salmista David, si vamos al Salmo 51, porque el Salmo 51 sale de esta historia. Cuando él pecó, hermano, y vino el profeta Natán, él hace esta oración de restauración. Es un pedido de restauración lo que hace David, hermano, que se considera como la confesión del pecado de David.
Mire, por ejemplo, el verso 3 dice: yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre ¿dónde? Delante de mí, dice la palabra, hermanos. El verso 10: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. ¿Qué más? Renueva un espíritu recto dentro de mí. Verso 11, todos juntos: no me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Hermano, el terror de David no era la profecía de Natán. ¿Cuál era el terror de David? ¿Cómo? Perder la presencia. Hay gente que le tiene más miedo al predicador o al profeta que perder la presencia. Bendito sea el Señor. Hemos cambiado, por eso dentro de las prédicas que dieron todos estos días se habló un poquito de eso, que hoy se honra al hombre y no a Dios. ¿Verdad, hermanos? Que decimos: no, el predicador tal, no voy a profetizar, no voy a orar por mí, no le voy a... No, hermano, el problema no, olvídate de eso. El problema no es que alguien te lleve a la oficina a darte una exhortación. El problema es que llegues a perder la bendición de Dios. Olvídese de eso, hermano. Porque el profeta Natán, él no podía hacerle ni bien ni mal. Él solamente era el mensajero de Dios. Era el hombre que lo amaba, era el hombre que lo quería dirigir, era el hombre que lo quería encauzar. Bendito sea el Señor. Pero la pérdida que iba a sufrir era fuerte, porque podía perder la presencia del Señor. Entonces, el terror de David, hermano, no era toparse con la profecía de Natán. No era eso, porque incluso él le dice, lo escuchó. Él escuchó la historia del hombre rico y el hombre pobre. Le escuchó del vecino que visitó. Le escuchó, hermano, el pecado y le dice: tú eres el pecador, tú fuiste el que te aprovechaste. Le escuchó todo el mensaje de las bendiciones que Dios le había dado. Y el último dice: pequé contra Dios. Y ahí está. Ahora, ¿qué va a hacer? Está en riesgo la presencia de Dios. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Alguien puede darle palmas de alabanza a esto que es de Dios. Bendito sea su nombre, hermano. Dele palmas de alabanza fuerte para Él. Gloria a Jesús. Lo que Él no quiere es perder la presencia. Y yo sé por qué no la quiere perder, hermano. Primero porque Él es Dios. Pero una de las cosas que a Él le atormentaba es que Él vio un hombre, conoció a un hombre, vivió cerca de un hombre que tenía la presencia y después la había perdido. ¿Quién? Saúl. Él lo vio. Dice la Biblia que disvariaba, ¿verdad? ¿Se acuerda que la Biblia dice que un espíritu lo atormentaba? Y yo me imagino que él dice: no quiero terminar como Saúl. Saúl fue el primer rey de Israel. David fue su sucesor. David fue el que ocupó el cargo. ¿Se acuerda que Samuel le dice a Saúl, le dice: ya Dios ha puesto otro conforme a su corazón? ¿Verdad, hermanos? Qué fuerte. Qué fuerte, porque él me imagino, porque yo me pongo los zapatos de David y él empieza a decir: yo vi a Saúl cómo se volvió loco. Hermano, no podemos jugar con Dios. Hermanos, no podemos jugar con Dios. Mucha gente que ha jugado con Dios, hermano, le va mal. Le va muy mal. Gente que se trastorna, quedan mal, locos, quedan mal. No es porque Dios haya querido, es solamente porque tuvieron la presencia y fallaron y no fueron humildes con Dios, no se arrepintieron. Y después, ¿qué hace el diablo? Los toma y los humilla, los da hasta abajo. Y Dios les envía a los profetas y no hace nada. Y Dios les envía una palabra y no hace nada. Y se topan con un verso bíblico en la pared y no hace nada. Y se topan con una estación de radio hablando de Dios y no hace nada. Bendito sea el Señor. Y se topan con un amigo evangélico en el trabajo y no hace nada, hermano. Entonces, el peligro, hermano, que veías David era decir: me acuerdo de Saúl. Me acuerdo de Saúl. Y al acordarse de Saúl, a cualquiera le da temor. Primera de Samuel. ¿Están aquí, hermanos?
16. Abra su Biblia para que el calor no lo adormezca, hermano. Vamos a orar a Dios para que Dios nos dé un clima, hermanos, para que pueda climatizar aquí. No es pecado tener clima, es una necesidad porque a la hora de la escuela dominical a las 5 está bien caliente, ¿verdad? Y va a ser una bendición. Primera de Samuel 16, verso 14. ¿Están aquí, hermanos? Dice la Biblia, el Espíritu de Jehová, ¿qué pasó? ¿Y qué más? Gloria sea el Señor. Fíjese, hermano, que no es que Dios le envió un demonio, que dice Dios, porque él no tienta a nadie y no hay maldad en Dios, sino que Dios, ¿qué hizo? Quito mi espíritu, pero te van a tomar espíritus malos. Así es con Saúl y con cualquiera. No dice la Biblia, hermano, que el corazón es la casa que está adornada, barrida. Mira, hermano, ¿qué pasaría si cualquiera de nosotros nos vamos al mundo hoy? Claro que mañana va a seguir estando la Biblia ahí, pero en un mes, en un año. Yo sé que mañana usted no va a decir malas palabras. Yo sé que el día de mañana no va a correr a hacer pecado ni a irse a un baile. Pero en 6 meses, en diciembre, bendito sea el Señor, claro, se nos va a pegar algo. Porque algo va a ocupar el lugar que él tenía Dios. Y ahora, hermano, estamos aquí en la iglesia. Y estamos con Dios. Y Dios está con nosotros. Y nosotros no vemos su espíritu, pero su espíritu está dentro de nuestra vida. Dios nos anhela celosamente. El Espíritu de Dios está trabajando en tu vida. Y mientras se predica la palabra, el Espíritu de Dios está ministrando una palabra de vida para tu corazón y para cada uno de nosotros. Y la gente que nos escucha en la radio, a través del Espíritu de Dios. Pero cuando nosotros nos vamos, empezamos a ofender al Espíritu Santo, a menospreciarlo, a dañarlo, a ser indiferente. ¿Qué va a hacer el Espíritu? Se va a ir. Tarde que temprano. Uno se le da más temprano, otros más tarde, pero se le va. Se le va. Se va a ir y va a terminar peor que como vino. ¿Se da cuenta cómo llegamos nosotros, hermano, a la iglesia? ¿Y qué piensa hacer Dios? A cambiarnos. Yo le voy a decir la verdad, yo no cambié en el primer día. O sea, Dios me fue enseñando. Lo que sí hizo Dios el primer día fue que me hizo que yo tenía que ir a la iglesia a buscarlo. Eso sí lo hizo. O sea, yo fui un día y yo dije, yo el otro día quiero ir. Y quería ir. Y quería ir. ¿Y sabe qué empecé a querer? Una Biblia. Una Biblia. Pero aún tenía cosas raras. Por ejemplo, escuchaba música mundana. Porque me encantaba la música del mundo, me fascinaba. Me fascinaba. Pero empezaba a ir a la iglesia y a Dios, el Espíritu Santo empezaba a decir, eso no está bien. No está bien. Y yo vestía muy raro, hermano. O sea, la dice, pastor, pues todavía medio raro, ¿no? A lo mejor no combino muy bien los colores todavía. Pero vestía más raro. Mis papás, ya ve como el típico papá, mamá, ojalá no me estén escuchando, quieren vestir siempre a los niños. El problema es que yo tenía 14 y me querían seguir vistiendo. Y ya me va a dar vergüenza decirles, pero se los voy a decir porque ya me metí en esto. Me querían vestir como vaquero, con botas, pantalón de mezclilla, chaleco de cuero. Imagínense, hermano. Y yo, si ahorita estoy gordito, estaba más gordo. Chaleco apretadísimo, hermano. Y luego me ponía una corbata. Yo siempre he usado corbata, pero era corbata vaquera, esas que le cuelgan 2 hilos aquí, una placa aquí de fierro. Así tenía que andar yo. Así me vestían de vez en cuando. ¿Y qué empezó a hacer Dios? A cambiarme. A cambiarme. A mí nadie me obligó a cambiar, Dios me cambió. Por eso aquí yo siempre les he dicho, aquí yo no cambio absolutamente a nadie. Si usted piensa que usted viene aquí a que nosotros lo cambiemos, nosotros no cambiamos a nadie. Pero cuando nos metemos aquí y el Espíritu Santo obra, usted va a cambiar por el poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Yo no cambio a nadie, yo no puedo cambiar a nadie. Es más, ese no es mi trabajo.
trabajo es predicar y orar a Dios para que se produzca gente que ame al Señor. El que lo cambia es Dios, el que le cambia el vocabulario es Dios, el vestir es Dios, la avaricia es Dios. Me decía un hermano ayer en el Río 70 y me decía: pastor, yo mentía mucho, pastor, en mi vida antigua. Y me dice: yo tengo mucho tiempo ya escuchando el programa radial, Dios obra en mi vida, ya no miento, me decía. Yo era un mentiroso. ¿Quién le dijo: deja de mentir, es una plana? No miento, no mentir, no mentir, no mentir. Nadie le dijo, Dios lo cambió, hermano. Dios lo hizo, bendito sea el Señor. Y si usted tiene problemas complicados en sus emociones y carácter y cosas, Dios lo hará para la gloria de su nombre. ¿Cuántos pueden decir amén, hermano? Dele palmas de alabanza a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Jesús. Entonces si perdemos el espíritu, algo peor va a venir. Llegamos, Dios nos saca lo malo, nos pone cosas buenas. Nos vamos, se va lo bueno y entrarán cosas, dice la Biblia, peores. O sea, no son cosas, hermano, cualquiera. O sea, dice la Biblia, la condición del hombre viene a ser peor que el que era. Peor. Si usted dice: pastor, yo antes de venir a Cristo era mundano, y si usted ora en Cristo, de repente se le ocurre no sé, la locura de irse, de alejarse de Dios, de enfriarse, usted va a ser peor que ese mundano que usted era. Dios se cumple, hermano. Se cumple. Judas quizás nunca pensó en el suicidio antes de seguir a Cristo, pero se suicidó. Incluso mandó decir: maten a Cristo, porque al que yo beses es. ¿Pero por qué le pasó? Porque el diablo entró en su corazón. Porque él permitió que el Espíritu Santo se fuera de su vida. Hay que tener cuidado, hermanos. Entonces David estaba preocupado porque dice: yo vi a Saúl cuando el espíritu se apartó de él y ahora lo atormentaba un espíritu malo. Incluso David era el hombre que le iba a aliviar. ¿Se acuerda que la Biblia dice que mandaron traer a David, que tocaba el arpa, el instrumento? ¿Y qué sentía cuando él tocaba? Alivio. Era solamente un descanso espiritual en misericordia de Dios que traía a la vida de Saúl, hermano. Era la presencia del Espíritu Santo. Entonces, él sabía, hermano, que el problema era de que él podía, si perdía la presencia, iba a enloquecer. Espiritualmente se iba a perder, se iba a turbar. Entonces, ¿qué le pasa a un hijo de Dios cuando pierde la presencia? Yo veo, hermano, que estas cosas que pasan, por ejemplo, hermano, cuando Saúl pierde la presencia del Espíritu Santo y se vuelve algo trágico en su vida, y así le pasará a cualquier cristiano, hermano, tiene estos síntomas. Por ejemplo, uno de ellos, hermano, que cuando la Biblia dice que Saúl desobedeció, cuando la presencia de Dios lo dejó, hermano, Saúl empezó a ser un hombre que empezó a tomarlo, ya no era el Espíritu de Dios que lo tomaba, ahora lo tomaba la ira, lo tomaba el celo, lo tomaba la contienda, la envidia. Él daba a entender: a mí nadie me quiere. ¿Por qué a David le cantan que los 10,000 y a mí miles? Nadie me quiere. Nadie me toma en cuenta. Bendito sea el nombre del Señor. Saúl, hermano, había desobedecido y había cosas que le molestaban a Saúl. Dice la Biblia que desvariaba. O sea, hermano, no estaba ya la presencia de Dios en él. Ya no hacía caso al Señor. ¿Se acuerda que él intentó en varias ocasiones, amados hermanos, matar a David? Varias veces. Lo enojaba, lo inquietaba, lo tomó la envidia. Ese es uno de los síntomas de perder la presencia de Dios. Cuando una persona se vuelve envidiosa, o sea, pero ¿por qué va a ser envidiosa si tú no eras envidioso? Porque supone, hermano, que no había envidia. O sea, cuando uno llega a Cristo, el Espíritu Santo lo ministra, lo llena, el amor de Dios, se nos van esas cosas de decir: ay, hablo mal del hermano. No, eso no existe cuando estás lleno de Dios. No existe. No existe. Yo lo he visto, hermano. Pero ¿sabe cuándo lo empiezas a ver? Cuando empiezan a debilitar su vida espiritual. Cuando empiezan a enfriarse, cuando empiezan, hermano, a apagar el tiempo de la oración, el tiempo de la palabra, el tiempo del culto.
Cuando en vez de juntarse con la gente de Dios, se empiezan a juntar con la gente problemática, con la gente fría, con la gente que es carnal, que nada más andan pensando a ver qué hacen en pecados dentro de la iglesia. Se les metió el celo, la envidia, envidioso, Saúl. Pero no era Saúl. ¿Se acuerdan que yo les prediqué hace unas semanas atrás? Cuando, hermano, el hombre tocado por Dios, ¿verdad? Que Saúl andaba buscando las asnas. No era el hombre que subió el monte. No hubo unos sacerdotes que le dieron 2 panes, ¿se acuerdan, hermanos? Y que venía y que de repente dijo, van a venir y va a venir el Espíritu de Jehová. Y dice, y el Señor va a mudar tu corazón. ¿Y qué decía la gente? ¿No es este el hijo de Cis? ¿No es este el hombre que siempre andaba haciendo otras cosas menos lo de Dios y ahora lo vemos profetizar? Sí, Dios lo había cambiado. Dios lo transformó, le quitó la envidia, le quitó el celo, le quitó todo lo malo, le quitó lo común y lo corriente. Ahora era un hombre de Dios y empezó a caminar, se hizo rey, pero empezó a desobedecer a Dios. Y entonces, hermano, lo volvió a tomar el celo y la envidia. Hay cosas que te dan envidia a veces de la gente. Te pones celoso, celosa de la gente, de las personas. Porque él tiene ese carro, porque ella, porque él ese trabajo, porque él ese matrimonio, porque ellos están así bendecidos, porque yo no. ¿Te da eso? Es un síntoma de que estás perdiendo la presencia de Dios. Dios nos guarde, hermanos. Otra cosa, hermano, que hace Saúl es que él se confesaba mucho. Que eso es bueno. Porque uno dice, pero ¿por qué Dios no lo perdona y lo restaura? ¿Por qué no lo restaura? ¿Por qué no lo cambia? ¿Por qué Saúl no se humilla? ¿No? Uno pensaría, pues busque a Dios y que se vaya el espíritu malo y cambie. Y sí intentó cambiar Saúl. Yo también en un momento pensé que no. Pero Saúl sí quería cambiar. Y hizo muchas confesiones. Incluso hubo momentos que aún ya desechado, tuvo momentos del Espíritu. Incluso profetizaba. O sea, hubo moveres de Dios. Por ejemplo, ayer hubo un mover de Dios. El sábado pasado yo recuerdo que prediqué de Cornelio aquí. El domingo muy bonito todo, hermano. Es que hemos vivido momentos muy hermosos. Y en la mañana un momento hermoso. Este momento es hermoso. Pero, ¿y si no hay cambio? Hay gente que volvió a llorar ayer, como lloró hace 5 años. Y lloró ayer, pero no se va a congregar como quiera, hermanos. Hay gente que ayer fue al culto, lloró, pidió perdón, aceptó a Cristo, recibió algo de Dios, sintió algo que tenía mucho tiempo que no sentía, bendito sea su nombre, pero otra vez se quedaron en casa porque tienen visita y me dice, mejor lo escucho por la radio porque no tengo el carácter de decir, me comprometo con Dios de hoy en adelante. Se confiesan muchas veces, su vida toda es una vida de confesiones frecuentes, hermano. Yo tengo poco sirviendo a Dios, hermano. Voy a cumplir 19 años, es poco. Es poco tiempo comparado con siervos que tienen 30, 40 años. Pero yo he visto gente de 19 años confesarse todos los días, todos los años, pero no cambian. Yo ya me la sé. Yo ya sé quién llega en diciembre. Yo ya sé quién se va en diciembre. Yo ya sé qué familias están pensando volver a la iglesia. Ya lo sé. Y ya también sé que familias están pensando cambiarse de iglesia. Y también ya sé que en un par de años van a volver a entrar por esa puerta. Ya lo sé. Ya lo sé, hermano. Sirve. Confesiones frecuentes como la de Saúl. Perdón. No, David, ahora sí, David dijo, créeme que ya no te voy a volver a lanzar la espada para matarte. Cree en mí. Bueno, vamos a verlo. Primera de Samuel. Porque a lo mejor usted no entiende lo que quiero llegar o lo que trata de dar David. Lo que Saúl intentaba hacer. Mire, Primera de Samuel. Gloria a Dios. Creo que es el capítulo 26.
Verso 21. ¿Lo tienen, hermanos? Dice la Biblia. Entonces, ¿qué dijo? He pecado. Vuélvete, hijo mío David, que ningún mal te haré más, porque mi vida ha sido estimada preciosa hoy a tus ojos. He aquí yo he hecho neciamente y he errado en gran manera. Gloria a Dios. O sea, perdóname, ¿verdad? Ya no lo voy a hacer. No, si yo andaba mal, pero ya no. Había dejado de buscar a Dios, pero no, hoy lo voy a empezar a volver a buscar. 1 Samuel 19:23. 19:23. Y fue a Nayot. Estamos hablando, hermano, dice en Ramá. Y también vino sobre él. Estamos hablando de Saúl. El Espíritu de Dios. Y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Nayot en Ramá. Gloria a Cristo. Y usted puede leer otros versos más. 1 Samuel 26:21. O no sé si ya lo leí. 1 Samuel 14:27. O sea, él tuvo momentos del Espíritu, hermano. Y eso a veces me preocupa, porque ¿cuántas veces hemos dicho, ahora sí? Yo también lo he dicho, hermanos. Y uno dice, ahora sí voy a buscar a Dios. Ahora sí me voy a poner las pilas. Ahora sí me voy a santificar. Pasan 15 días, un mes. Y otra vez caemos en el bache. Confesiones. Nos hablan de algo y vengo y me confieso. Ahora sí, Señor. Ya, mira, hermano, qué rápido se va el tiempo, iglesia. Ya estamos en agosto. Se va a acabar agosto muy rápido, muy rápido. ¿Y qué va a llegar? Septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Y esos meses se van pero volando. Y ya vamos a empezar otro año. Y el diciembre pasado y antepasado y el del 20 y el del 18 y todos los años. Este es mi año en Dios. Confesión tras confesión. Ahora sí sirvo, ahora sí me pongo las pilas, ahora sí busco a Dios. Confesiones frecuentes, hermano. Que dice el hermano a la hermana, ahora sí, porque ellos conocen su vida. Y el hermano a veces que está fallando, o la gente que está en televisión viendo y están fallando. Pero ahora sí, viejita, nunca más seré infiel. Y tu esposa, ya la esposa dice, ¿cuántas veces he escuchado a este hombre decir lo mismo? Lo único que entiendo es que con Dios no hay que jugar, porque es peligroso. Muy peligroso. Las confesiones frecuentes, hermanos, o sea, volvió, no había un cambio de corazón. O sea, sí, yo entiendo que quería, que había buenas intenciones, hermano. Pero es como alguien un día, no sé si lo leí, lo escuché, no me acuerdo, que dicen que el infierno está lleno de gente con muy buenas intenciones. O sea, en el infierno no solamente hay gente muy malvada, también hay gente que quiso ser muy buena. Que muchas veces dijo, quiero cambiar. Que muchas veces quiso confesarse y le dijo a su familia, ahora sí, nunca más. Pero el problema es que nunca hubo un cambio de corazón y siempre hubo una terquedad en su vida, hermano. No es culpa de Dios, porque Dios quiere cambiar. Es una culpa de nuestro corazón. Es una culpa nuestra, bendito sea el Señor. ¿De qué te estás llenando, hermano? Porque del corazón salen los homicidios, los adulterios, las mentiras, las fornicaciones, el pecado. ¿Qué le estás metiendo a tu corazón? Por eso yo le decía a los hermanos, a la iglesia, a la gente en radio, lo digo siempre, mientras tenga oportunidad, métase con Dios, aprovechelo de Dios. Puedes ir al culto, ve al culto. Puedes ir a la dominical, ve a la dominical. Puedes abrir la Biblia, abre la Biblia, porque este mundo está feo, bendito sea el Señor. Busca a Dios. Busca a Dios. Le decía a mi esposa sobre un pastor que decidí nunca más invitarlo a nada. Nunca más. Dije, yo corto toda relación con ese hombre. Toda. Porque yo digo, yo veo necesidad de Dios en toda área física, emocional, económica, de Dios. Pero todavía, o sea, no quieres apoyar, no apoyes, al menos ve para que oren por ti.
Es lo que yo digo, hermanos. Es lo que yo pienso. Yo digo, bueno, si no soy capaz, no tengo el amor para apoyar la obra, como mucha gente en esta iglesia, que tiene la capacidad de levantar una silla. Pero pues bueno, al menos ve para que los pastores que vienen de otra parte oren por tu vida. Estás enfermo para que oren por tu alma. ¿Qué tal que Dios haga el milagro ahí? ¿Qué tal que Dios te ministre ahí? Que Dios haga el milagro ahí. Bendito sea el Señor. Pero hermano, es que el problema es que tenemos un corazón que no cambia. Entonces él siempre, hermano, confesaba: he pecado, lo siento, ya no. Bendito sea el Señor. Dios se acerca, Dios los ministra, porque había moveres del Espíritu en la vida de Saúl. Y prometía. Pero después, ¿qué hacía el siguiente día? No oraba, no buscaba a Dios, no hacía un esfuerzo. Y la Biblia dice: esfuérzate y sé valiente. Busca a Dios, dice la Biblia, busca a Dios. O sea, no es solamente de que Dios ya está aquí, aquí estoy. Búscame. No es que Dios, hermano, te va a estar esperando en el templo. Ah, viene el templo y se acabó. No, búscame. Usted viene, hermano, pensando que el pastor hará todo el trabajo, que el de los cantos hará todo el trabajo, que el de la puerta hará todo el trabajo. Usted está equivocado. Dios le hablará, Dios le ministrará, Dios le bendecirá, bendito sea el Señor. Pero tú vas a tener que poner de tu parte. Dios enviaba el maná, pero la persona lo tenía que recoger y llevarlo a la casa, bendito sea el Señor. La bendición desciende, pero tú te levantas, tú vas por ella y tú la consumes. ¿Cuántos alaban su nombre, hermano? Así es Dios. Dios no se va a llevar a la gente al cielo en un carretón, así como que en combo. Vamos, suban, apriétense todos ahí. No, esto hay que buscar a Dios, hermano. La Biblia habla de un camino y los caminos se caminan. La Biblia habla de una carrera y las carreras se corren. La Biblia habla de una batalla y las batallas se pelean. Hay que hacerlo. Gloria a Dios. Termina, hermano, Saúl. ¿Cómo termina? O sea, primero hablamos de que le entraron los celos. Y uno dice: ay, es un ataque de celo. Ay, sentí como una pequeña amargura. Ay, sentí como un coraje, como que ya no le hablo al hermano, ya no me cae bien la hermana, ya no me cae muy bien el pastor de la iglesia, ya no me cae muy bien. Bendito sea el Señor. Parece que no es nada, pero sí es algo. Después vienen las confesiones y ya no hay cambio. Y esas cosas nos van a llevar a confusión. Y la confusión, hermano, es de que ya Dios no estaba con Saúl. Fíjese, hermano, que Saúl, hermano, la Biblia dice en 1 Samuel 28 del 5 al 20, sobre todo el verso 15, cuando dice la Biblia que buscó una divina, la divina de Endor. Dice que preguntó: búsquenme a alguien que tenga un espíritu de adivinación. Tanto así que Saúl se tuvo que disfrazar para ir con esta mujer, hermano. ¿Sabe qué quería él? Oír la voz de Dios. Decía: porque ya Dios no me habla, ya Dios no me ministra, ya Dios no me toca, bendito sea el Señor. Ya no tenía un mensaje personal, no había guía. Todos necesitamos una guía en esta tierra, es Dios. Una vida sin guía, hermano, es una vida que se va a dar topes contra la pared una y otra vez. Va a pasar 20 años, 40 años, 50 años, va a ser gente destruida. Hermano, estos tiempos, la Biblia dice, son tiempos peligrosos, hermanos. El mundo está difícil, amada iglesia, de verdad está feo. Hay que pedir ayuda a Dios. Hay que buscar la guianza. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. Los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Si no, vas a caer en un gran bache de depresión, de ansiedad, de confusión, de error, de pecado. Qué tremendo, hermanos. ¿Se acuerdan lo que decían los pastores que nos predicaban, hermanos, sobre los pecados terribles, hermano, que se van a permitir, hermano, en el mundo entero? La gente va a caer en una confusión gigantesca, todo porque no tienen la dirección del Señor. Saúl buscó una divina en vez de buscar al Señor. En vez de arrepentirse, buscó, hermano, en una divina lo que tenía que buscar en el altar. Cuando la gente, hermano, yo sé que usted puede pensar, no creo que sea así, pero a veces pasa. Mucha gente, hermano, en vez de buscar a Dios, busca un horóscopo. ¿Qué le dice el horóscopo? ¿Qué le dice fulano? ¿Qué le dice a fulana? ¿Qué le dice en la tele? ¿Qué le dice el internet?
Y andan buscando y consultando. Uno lo hacen por juego, pero hay gente que lo hace por necesidad de dirección. En la radio, hermano, hay montones de gente que son mentirosos, son engañadores, son ladrones, porque ellos, hermano, le roban a la gente, o mejor dicho, le piden dinero a la gente por declararles el futuro. Y le dicen, mira, yo te puedo decir todo tu vida. Y le dicen, tú que tienes ahorita en este momento una camisa de color tal, tú que estás pasando un momento de necesidad, y todos tienen una camisa de tal color y todos pasan necesidad. Y la gente dice, ay, me están hablando, es a mí, me va a decir algo de mi matrimonio, me va a decir algo de mis hijos. Y la gente corre ahí porque está confundida. Están llenos de celos, de amargura, están llenos de odio, de envidia, no tienen paz en su corazón, hermano. Estas personas, lamentablemente, hermano, han perdido toda dirección. Tratan de cambiar, pero no pueden porque no se acercan a la fuente del cambio, que es Cristo Jesús el Señor. No se acercan a la fuente del gozo, que es Cristo Jesús el Señor. Y van en busca, hermano, de cosas pasajeras. Y yo le digo, ¿cómo terminó Saúl, hermano? La Biblia dice que se lanzó sobre su espada. Perdió la presencia. Por eso David, cuando Natán le dice, tú eres ese hombre que desobedeciste, rápidamente en su mente se le corrió una película cuando le dijeron, porque yo me imagino que David preguntó cuando entró a la casa real a tocar, él dijo, ¿por qué Saúl el rey está así? Si este hombre es un hombre tremendo, ¿por qué está así? Y le decían, porque desobedeció, porque no le hizo caso a Dios. Entonces se le corrió una película a David en su mente y dijo, Señor, no me quites tu Santo Espíritu. No quiero terminar como aquellos hombres que se apartan de ti, como aquellos hombres que se apartan, Señor, de tus caminos. Busque personas, hermano, en su mente en este momento que se han alejado del camino de Dios. Búsquenlo. Espíritus que los atormentan, no están tranquilos. Y si ellos no hacen algo, hay mucha gente que está escuchando, si no hacen algo, la cosa se va a poner peor. Si no hacen algo, va a ser peor y peor. Les va a golpear el matrimonio. No Dios, el diablo, el matrimonio. Van a perder el matrimonio. Van a terminar sin familia. Y si no se ponen las pilas, van a terminar bajo vicios, endeudados. Bendito sea el Señor. Y el último ataque será del diablo y te va a decir, quítate la vida. Muérete, mátate, no sirves para nada. Pero aún hay tiempo en Cristo Jesús. El Señor está a la puerta y está llamando y está invitando a toda la gente a venir a Él. No importa el pecado que hayas cometido, en Cristo hay perdón, en Cristo hay misericordia, en Cristo hay ayuda, en Cristo hay una nueva oportunidad para los que de verdad quieren un cambio, hermano. Yo quiero cambiar, yo quiero decirle a Dios, ayúdame. Porque, hermano, lo más peligroso que podemos perder en esta vida es la presencia de Dios. Nos lo hablaron todos estos días. Lo hemos escuchado muchas veces. ¿Qué le decían a Moody las hermanas ancianas cuando llegaron a su iglesia? Algo te falta. Lo más importante, algo te falta. Era la presencia. No le dijeron a David, vas a perder el reino. Él no dijo, Señor, no quites de mí la corona real. No dijo eso, hermano. No quites de mí el palacio. No me quites, por favor, este ejército poderoso. Él dijo, no quites de mí tu Santo Espíritu. No me quites el gozo de la salvación, Señor. Él solamente pensó en lo eterno, en lo espiritual. ¿Y cuánta gente ha perdido el gozo de la salvación?